Todo lo que debes saber sobre el eclipse del 21 de agosto. Recomendaciones y mitos sobre el eclipse de este 21 de agosto de 2017. Estados Unidos será el privilegiado en presenciar el eclipse solar el próximo 21 de agosto, pero el evento astronómico del siglo se podrá ver de forma parcial en México, Guatemala y otros países de América. El eclipse total de sol que atravesará Estados Unidos de costa a costa oscurecerá de manera total algunos estados de Estados Unidos, pero en México se podrá observar que parte de la sombra de la luna se proyectará sobre un lado de la esfera solar, es decir, en un 65% aproximadamente de cobertura del eclipse, no habrá oscuridad total. Edgar Castro, presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, AGA, indica que el eclipse total solar ocurre cuando la luna, el sol y la tierra se alinean, creando un fenómeno de luz y sombras, mientras que el parcial sucede cuando la luna pasa entre la tierra y el sol. En el país se podrá observar este fenómeno astronómico a partir de las 11:35 horas y la fase máxima será a las 12:53, finalizando a las 14:05 horas. Hay que tomar en cuenta que para poder ver el eclipse es indispensable que el cielo se encuentre despejado, considerando que este mes es lluvioso existe la posibilidad de que la nubosidad impida contemplar el fenómeno natural. ¿Vamos a pesar menos con el eclipse de sol? Según Rodrigo Zacaui, astrofísico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, lo que sucede en un eclipse solar es que la luna y el sol están alineados con la Tierra y están jalando, o tirando, a la Tierra desde el mismo lado, y de acuerdo a las leyes de Newton disminuirá el peso, que es diferente a la masa, pero en una cantidad muy pequeña, a lo sumo algunos gramos, o menos incluso, y por un pequeño tiempo, lo cual se podrá hacer un poco más visible en las plantas. Agrega que es importante recordar que el sol siempre nos está jalando y lo único que aumenta en un eclipse es que se alinea con la contribución de la luna, la cual es muy pequeña, despreciable en comparación al sol, no como aparecen notas que indican se bajaría una cantidad considerable. Recomendaciones. Para poder observar con seguridad el eclipse parcial de sol vale la pena seguir algunas recomendaciones sobre qué hacer ante un fenómeno natural tan inusual. Aquí algunos consejos de los expertos. No vea directamente el sol. No intente observar el eclipse usando lentes oscuros. Si desea ver el eclipse a través de una cámara, un telescopio o binoculares, compre un filtro solar para ponerlo al final de los lentes. Pero no use gafas para eclipse mientras observa por cualquiera de esos objetos, porque la concentración de rayos solares puede dañar el filtro e ir directo a sus ojos y causarles una lesión severa. Utilice gafas con filtros especiales. Los filtros que tienen el estándar ISO 12312-2 reducen el brillo del sol a un nivel seguro y cómodo, así como el que se logra con una luna llena, y bloquean la radiación nociva ultravioleta e infrarroja, dice Rick Feinberg, de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos. La radiación del sol podría lastimar la retina del ojo y generar la pérdida de la vista, ya que el sol emite unas radiaciones muy fuertes que dañan la retina en muy poco tiempo. No utilice CDs, disquetes, DVDs, negativos de película, radiografías, palangana con agua, vidrios oscuros porque nada de esto los protegerá de la radiación ultravioleta. 10 mitos sobre el eclipse. Es peligroso para las embarazadas. Habrá 3 días de oscuridad. Se puede ver reflejado en una palangana de agua. Es algo malo. A hijos de las mujeres embarazadas les causa labio leporino. El agua se envenena. La sumatoria gravitacional causa terremotos. No hay que salir a la calle. Se puede ver con negativos de película. El recorrido del eclipse en Estados Unidos. La totalidad del eclipse comenzará a las 10:16 hora local de Estados Unidos en Lincoln Beach, Oregón, y la sombra se desplazará hacia el este durante 1 hora y media, cruzando los estados de Oregón, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, y Carolina del Norte y del Sur. El eclipse total finalizará cerca de Charleston, Carolina del Sur, a las 14:48 horas. La mayor duración de la sombra podrá apreciarse en Carbondale, Illinois, donde el sol estará completamente cubierto durante un periodo de 2 minutos y 40 segundos.
Este dato es muy significativo pues a dicha localidad se le conoce popularmente como el Pequeño Egipto porque ahí se encontraron objetos antiguos muy similares a los fabricados en el Antiguo Egipto. Transmisiones. La NASA transmitirá el evento en vivo a todo el mundo y utilizarán 11 satélites que están orbitando nuestro planeta, 3 de ellos son de NASA y el resto de otras agencias espaciales. La transmisión en vivo de la NASA puede seguirse en la dirección www.nasa.gov/eclipselive. Próximo eclipse total de Sol será en el año 2132. El astrofísico Sakawi comentó que el próximo eclipse total, como se verá en Estados Unidos este año o como el del 1991, será en el año 2132. Sin embargo, en el año 2023 habrá un eclipse anular de Sol, es decir, cuando la Luna no logra cubrir totalmente al Sol debido a que su amplitud angular en el cielo no es suficiente, pasa frente al Sol pero no logra cubrirlo todo, quedando un anillo alrededor. Por otra parte, Castro, presidente de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, indica que la fecha del fenómeno natural total del 2132 será el 13 de junio a las 8:40 horas, y donde habrá mayor posibilidad de apreciarlo es en los departamentos de Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa. El último eclipse total en el país. La última ocasión en la que se presenció un eclipse total de Sol en México fue el 11 de julio de 1991. El fenómeno aproximadamente se repite cada 72 años, el anterior eclipse total se había registrado en 1919. Son más frecuentes los eclipses parciales, destacándose los producidos en 1970 y 1973. El eclipse de 1991 comenzó en Guatemala a las 13:35 horas, finalizando a las 16:06, con un tiempo total de 3:25 horas, de las cuales solo 6 minutos fueron de eclipse total en la ciudad capital. 10 datos que debes saber del eclipse total de Sol del 21 de agosto. Estados Unidos se prepara a vivir el próximo 21 de agosto un eclipse total de Sol, un evento que no ocurría desde 1918, que verán millones de personas y que movilizará a científicos y autoridades federales. La Luna pasará entre el Sol y la Tierra y producirá una sombra de cerca de 110 kilómetros de ancho que se desplazará desde Oregón, en el extremo noroeste de Estados Unidos, hasta llegar a Carolina del Sur por la tarde, atravesando en total 14 estados en casi 2 horas. Estos son 10 datos que debes saber sobre el eclipse total de Sol. Al norte de México el eclipse se verá en un 70%. El próximo eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2045. El eclipse del 21 de agosto será el más documentado en la historia. Las personas en Estados Unidos perderán hasta medio kilo de peso. La NASA transmitirá en vivo el paso del eclipse de Sol. Los servicios de telefonía podrían registrar interrupciones. El eclipse iniciará en Oregón y finalizará en Carolina del Sur. La Tierra es el único lugar del sistema solar donde se ven los eclipses totales de Sol. 2 aeronaves de la NASA seguirán todo el trayecto del eclipse. Será el primer eclipse total visible, y tal vez el último, en Estados Unidos desde su fundación como país en 1776. Los observadores quedarán en plena oscuridad a mitad del día durante más de 2 minutos y podrán ver las estrellas y planetas en el cielo, así como la corona del Sol, normalmente invisible. Unos 12 millones de estadounidenses quedarán a la sombra de la Luna en pleno día y probablemente se sumarán millones más que desean admirar el espectáculo natural. ¿Dónde se podrá ver el eclipse solar? El eclipse del próximo lunes se visualizará de forma total en los Estados Unidos, el cual comenzará en la costa de Oregón y culminará de manera parcial en la costa de Carolina del Sur en horas de la tarde. En América Latina su visualización dependerá de cada país. En Brasil se oscurecerá en un 40% en algunas zonas y durará aproximadamente 2 horas. Colombia será uno de los mejores lugares para poder verlo, debido que alcanzará un 51% de oscurecimiento del sol, sobre todo en las ciudades de Riohacha y La Guajira. Mientras que en Guatemala se observará en un 40%, México 65% de oscuridad, Perú y Ecuador se verá muy poco, solo un 5 y 9%, respectivamente.
Por su parte, Puerto Rico vivirá un espectáculo que no se veía desde hace 20 años, con un oscurecimiento de un 80% y en Venezuela se apreciará en un 52,9% de oscuridad en la ciudad capital, que comenzará desde las 15:45 hora local y culminará a las 16:52 hora local.